la pandemia del coronavirus expuso las grandes contradicciones de nuestra organización social humana, la forma en la que lo estamos enfrentando la exhibe aún más. El desarrollo y las consecuencias del fenómeno han sido manejadas bajo dos narrativas. Una, privilegiando una racionalidad humanitaria y la otra, una racionalidad económica. En las primeras etapas eran las vidas humanas las que importaban. Las consecuencias económicas pasaban a un segundo plano. Los debates se ocupaban de aclarar qué era más importante, si la salud o la economía, pero quedaba obviada la pregunta de fondo: ¿por qué hemos terminado por pensar a salud y economía como polos opuestos? Hoy, con el desgaste de las narrativas médicas que por repetitivas han dejado de sorprendernos y con la necesidad apremiante de recuperar ingresos, la racionalidad económica empieza a imponerse. El plan de reactivación del nuevo gobierno se inserta dentro de esta perspectiva a pesar de sus matices. Por un lado, la catastrófica pérdida de empleos que el país ha registrado, más los negativos pronósticos de agencias nacionales e internacionales sobre la caída del Producto Interno y el aumento de la población en extrema pobreza, y por otro, los compromisos adquiridos por nuestro país en el nuevo Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, asunto del que poco se habla, obligan al gobierno a buscar una salida a la crisis que ya vivimos. El manejo de las cifras oficiales sobre el desarrollo de la pandemia da soporte a la decisión gubernamental, pero no hay que caer en engaños. La Organización Mundial de la Salud ha indicado que las reaperturas propiciarán nuevas olas de contagios y que el virus solo podrá ser controlado hasta que exista vacuna, pero aún falta tiempo para esto. Sin importar bajo qué recursos narrativos se promueva la racionalidad económica, y a pesar de algunos de sus argumentos sean válidos, lo cierto es que detrás de ella hay un innegable darwinismo social: que sobrevivan los más aptos. Esto expondrá más aún nuestras contradicciones como sociedad. La pregunta de fondo, aquella que nos cuestiona cómo hemos llegado a esto y cuya respuesta nos podría conducir a repensarnos, continúa sin ser planteada. En México, el debate resulta más complicado porque no hay condiciones para el diálogo productivo. En medio de la polarización, resulta difícil hablar de los cambios que necesitamos. La apertura que planea el gobierno federal, sin apoyos de fondo a quienes están quedando sin empleo y a la planta productiva que crea empleos, terminará muy probablemente por producir un rebote de la pandemia que sin duda tendrá que ser enfrentada con nuevas cuarentenas. Caeremos en círculos viciosos de dolor, desesperación y muerte. Es urgente mantener la planta productiva y crear condiciones para ocuparnos del problema de fondo: cómo cambiar para prevalecer. La estrategia del gobierno mexicano debe ser revisada a fondo.